Bienvenidos. Estamos nuevamente en casa. Estamos nuevamente en la iglesia del Señor. Yo les doy la bienvenida a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo, a los que nos verán a la mañana, a los que nos verán a la tarde. No importa en el horario que nos estés viendo, estamos en casa, somos iglesia. Somos cada uno de nosotros el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús, la iglesia de Cristo, no son edificios. Los edificios simplemente nos sirven para que nos reunamos, pero nosotros somos iglesia, nosotros somos el cuerpo de Jesús. Vos, yo, en este momento estamos unidos. Y cuando estamos unidos estamos bajo una ley poderosísima que el Señor Jesús nos dejó. Es la ley del acuerdo. Donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí estoy yo. Y Jesús, el Señor Jesús, Él está con nosotros. Él está en este momento. Por eso, antes de comenzar la palabra, me gustaría que oremos. Que cada uno de nosotros, ahí donde estás, con tu familia, si estás con tus hijos, si estás con tus hijas, si estás con tu hermano, con tu hermana, en familia, oremos. Que cada uno de nosotros en este momento podamos dirigirnos al Señor. Así que te invito a que cerremos los ojos y nos dirijamos a Dios. Dios, gracias por este hermoso momento que podemos compartir. Gracias por esta reunión que estamos compartiendo en familia. Gracias porque estamos en casa. Gracias porque somos tu iglesia. Gracias porque en la ley del acuerdo estamos juntos. Estamos en el Espíritu. Estamos unidos en ti. Gracias, Dios. Gracias porque tu bendición está con nosotros y gracias porque tu presencia nos está rodeando. En tu nombre, Jesús, hoy queremos compartir este momento de tu palabra. Queremos alimentarnos de ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos esté tocando nuevamente como siempre lo hiciste y como lo vas a hacer en este instante. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes ya saben las noticias, estamos en una cuarentena, estamos en casa. Estamos diciendo esto constantemente porque las autoridades nos dicen que tenemos que quedarnos en nuestras casas. Ustedes están viendo que esta grabación está saliendo justamente de mi casa y vos estás en tu casa. Y eso es lo bueno, porque en comunidad, en familia, en iglesia, nos constituimos no solamente cuando vamos a un templo, sino cuando estamos juntos en el Señor. Y hoy yo quiero darte una palabra que estaba poniendo Dios en mi corazón. Dios está en control. ¿Sabes que Dios está en control? Esta situación que estamos viviendo es una situación límite. ¿Sí? El presidente nos decía el día jueves que él nunca pensó que iba a tener que tomar esta determinación. Y los presidentes de todo el mundo están tomando determinaciones como la de nuestro país. Y nosotros estamos, de alguna manera, pasando esta cuarentena sabiendo de que es una situación excepcional. Pero si vos y yo estamos confiando de que Dios está en control, todo comienza a cambiar. Vos y yo tenemos esperanza. Vos y yo tenemos una nueva visión de lo que Dios quiere hacer. Dios está en control. ¿Y sabes qué? Lo primero que estaba viendo es que todos estos acontecimientos que estamos viviendo ya fueron profetizados. ¿Sabes? Ya todo lo que nos está pasando fue profetizado. El Señor Jesús en Lucas capítulo 21, desde el verso 8 al 11, nos dice lo siguiente. Jesús dijo, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Les digo esto porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo y ha llegado la hora, pero no lo sigan, no tengan miedo. Cuando oigan sobre guerras y rebeliones, todo eso tiene que pasar primero, pero el fin no vendrá hasta después. Jesús también les dijo, peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y enfermedades. Pasarán cosas horribles y vendrán señales milagrosas del cielo. Esto está en la versión Biblia, Palabra de Dios para todo. Van a venir épocas de hambre, van a venir épocas de enfermedades, van a venir épocas de guerra. Y aún así, el Señor dice, fíjense, todavía no tengan miedo. Esto tiene que acontecer. Y esto que nos está pasando, está aconteciendo. Escuchaba en las noticias, y seguramente vos también lo estabas haciendo, que la mayoría de las personas dice, nunca pensamos que esto nos iba a ocurrir. Y es verdad, nunca pensamos que esto nos iba a ocurrir. Pero aquí estamos. Vos y yo estamos viviendo una situación extrema. Dios está en control.
Mirá lo que dice Mateo 24, versos 4 al 14. La versión Nueva Internacional dice así: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán por todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¡Qué tremendo! El Señor ya nos estaba anticipando esto antes de Él irse de esta tierra. Y ya le estaba diciendo a los discípulos, tanto Mateo como Lucas nos dejan registrado en la palabra de Dios estas palabras que vienen precisamente de Jesús. Y yo creo que el Señor nos estaba preparando para todo lo que fue aconteciendo, lo que aconteció en los primeros siglos, lo que aconteció en la Edad Media, lo que aconteció en la Edad Moderna, lo que está aconteciendo ahora. Sí, me imagino aquellos que soportaron guerras, aquellos que soportaron la Segunda Guerra Mundial. Me imagino, como veíamos en este tiempo, muchos de los informes de cuando pasó la peste aquí en Argentina. Me imagino que cada uno de ellos se habrán refugiado en la palabra de Dios, habrán ido a estos versículos y habrán dicho, bueno, el Señor ya nos habló, el Señor ya nos predijo, el Señor ya nos avisó, el Señor está con nosotros. Y por eso yo te digo, no tengas miedo, el Señor está en control. Todo esto que está pasando ya fue predicho. Y fue predicho inclusive por el mismo Señor Jesucristo. Pero el segundo punto que te quiero reflejar en esta oportunidad es que en este tiempo nosotros, vos, yo, la iglesia de Jesucristo, estamos siendo atacados por un enemigo enfurecido. Satanás no se queda quieto. Y como ya lo hemos visto en muchas oportunidades, Satanás no va a cesar esta guerra. Esta guerra no va a terminar. Y cuando vos decidiste servir al Señor Jesús, cuando vos dijiste, yo quiero que Jesús sea mi Señor, mi Salvador, vos te convertiste en un hijo, te convertiste en una hija de Dios. Y cuando te convertiste en un hijo, en una hija de Dios, ya automáticamente comenzaste a declarar una guerra al reino de las tinieblas. Y como ese reino en este momento está enfurecido, nos está atacando por diferentes frentes. Uno de estos frentes tiene que ver con la desesperanza que está pasando justamente en este tiempo. Muchas personas están pasando por diferentes circunstancias de dolor, diferentes circunstancias de desesperanza, algunos que tienden a tener un poco ese sentimiento de depresión o esas angustias. En este tiempo están luchando contra eso. Algunos están luchando con ideas totalmente contrarias a Dios. Pero yo te vengo a decir que Jesús nos da vida. Y cuando nos da vida, nos las da en abundancia. Por eso, aunque este enemigo está totalmente enfurecido, hay una palabra que nos va a reconfortar en esta oportunidad. Mirá lo que dice 2 de Reyes 6, 8 al 14. Dice, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con su consejo dijo, en tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel y Eliseo le dijo, ten cuidado, no pasen por ese lugar porque los sirios están escondidos ahí. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado y así salvó a varios hombres. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho, convocó a sus siervos y les dijo, díganme, ¿quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel? Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió,
mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. El rey de Siria ordenó, vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria, Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron en la noche y rodearon la ciudad. Este es el momento donde vos y yo estamos sintiendo que estamos sitiados. Vos decís, sí, estoy sitiado en mi casa, estoy encarcelado en mi casa, estoy rodeado por un enemigo invisible. ¿Sí? Algunos presidentes dijeron, estamos en guerra contra ese enemigo invisible. Ese enemigo invisible había venido a la casa de Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo había decidido servir a Dios. Y cuando él tenía una palabra profética que sabía que el rey de Siria iba a atacar en ciertos lugares, iba al rey de Israel y le decía, mirá, Dios me está avisando que te van a atacar por este lugar. Así que prevenite, prevenite, prevenite. Entonces este hombre de Dios tenía tanta palabra. Eliseo estaba tan lleno de Dios que Dios le comunicaba todo lo que iba planificando el rey de Siria. Y este rey estaba totalmente enfurecido. Al igual que está Satanás. Satanás está enfurecido. Está enfurecido por diferentes circunstancias. Porque al estar nosotros en el reino de Dios, al estar en el reino de los cielos, al estar en este reino que realmente es tremendamente satisfactorio, saber que Dios está peleando por nosotros, también estamos en guerra. Y el enemigo no se queda quieto. Y en este momento, por ahí vos te sentís como estaba en este instante Eliseo. Y Eliseo estaba rodeado. Pero lo tercero que te quiero decir, que aunque estos acontecimientos fueron ya profetizados, que aunque sabemos que el enemigo está totalmente enfurecido. Tercero, algunos estamos con poca esperanza, pocas fuerzas, poca fe. Lo que recién estábamos diciendo. Si vos te sentís con poca esperanza, si vos te sentís con pocas fuerzas, si vos te sentís con poca fe, si en este momento por ahí estás pasando por un estado casi de depresión, si en este momento estás pasando por un estado de angustia, si estás viendo que tu familia no está funcionando, si estás viendo que lo que estuviste planificando no está en lo que tendría que ser, si estás temiendo por tu economía, si estás viendo de que todo lo que está aconteciendo no es algo bueno para vos, y estás mirando alrededor y te sentís como Eliseo totalmente rodeado. Vamos a leer esta palabra porque esta palabra probablemente te va a identificar. Y yo sé que a algunos nos cuesta decirlo, pero tenemos que decirlo. Probablemente estamos con poca fe. Probablemente estamos con pocas fuerzas. Probablemente estamos con pocas esperanzas. Pero algo va a venir. Mira lo que pasó ahí en lo que continúa de este pasaje. El versículo 15 de 2 de Reyes 6 dice, el siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío? Y probablemente esta sea tu oración. Señor, ¿qué hago ahora? Señor, ¿cómo sigo? Señor, ¿cómo alimento a mi familia? Señor, ¿cómo me sustento? Señor, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me toma este virus que parece tan letal? ¿Qué sucede con mis seres queridos que están lejos? ¿Qué pasa si alguno de ellos fallece? ¿Qué pasa si esta desesperanza comienza a inundarme? Esto estaba sintiendo el siervo de Eliseo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Señor mío? Y yo creo que esta oración es una oración que nos va a traer una respuesta. Si esta es tu oración, en este tiempo, en este día, vos tenés una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta de parte de Dios no tardó. Porque lo cuarto que te quiero decir es que Dios siempre se muestra como nuestro Salvador. Siempre se muestra como nuestro sanador. Siempre se muestra como nuestro Redentor. Mirá cómo continúa este pasaje. Los versículos 16 de 2 de Reyes 6 hasta el 23 dice así. Eliseo le dijo, no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos.
Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces él oró al Señor y dijo, te pido que dejes ciega a esta gente. Así que el Señor hizo lo que Eliseo le había pedido, dejó ciego al ejército sirio. Eliseo le dijo al ejército, van por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme, que yo los llevaré al hombre que están buscando. Entonces Eliseo los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. El Señor entonces abrió sus ojos y el ejército sirio vio que estaban en la ciudad de Samaria. El rey de Israel vio al ejército sirio y le dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Eliseo respondió, no, no los mates. ¿Acaso vas a matar a gente que capturaste en guerra con tu espada y con tu arco? No lo capturaste con tu espada y con tu arco. Dales pan y agua, que coman y beban y regresen a casa con su amo. El rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio. Después de comer y beber, los mandaron de nuevo a su amo, y los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. Qué tremenda palabra esta. Es tremenda esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando ánimo. Y yo en este momento, yo me quiero unir a vos en oración. Y yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu angustia. Probablemente sea todo esto que estamos viviendo. También puede ser alguna otra angustia. Por ahí estás pasando por una enfermedad que no la podés solucionar. Por ahí estás con un problema económico. Por ahí estás con un problema familiar. Por ahí estás con un problema matrimonial. Por ahí estás con diferentes circunstancias. Por ahí estás viendo de que te va a alcanzar la plata para este fin de semana y para el próximo no sabes qué va a pasar. Entonces, yo voy a orar. Y en esta mañana, en esta noche, cuando estemos mirando juntos, cuando juntos estemos en congregación, juntos unidos, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos muestre, que abra nuestros ojos espirituales, porque hay un ejército de ángeles alrededor nuestro. Mira, algo parecido sucedió de lo que estamos viviendo nosotros, sucedió en el tiempo del rey David. El rey David había pecado. El rey David había dejado de confiar en Dios y había mandado a hacer un censo de todas sus tropas militares. Y cuando terminó de hacer el censo se dio cuenta de que su pecado era un pecado bien grave porque no había confiado en Dios. Y entonces el profeta Natán vino y él realmente le dijo a David, mirá David, cometiste un pecado y Dios sabe que vos querés restituirlo, pero te voy a dar 3 alternativas. ¿Sí? O que te persigan tus enemigos, o que la espada de ellos esté totalmente contra ustedes, o que tengas 3 días de pestilencia. Y la verdad que David dijo, bueno, yo no quiero que nadie me castigue más que solamente Dios, porque Dios es misericordioso. Y dijo, Señor, yo quiero que vos retribuyas con la pestilencia. Pero lo que pasó fue tremendo, porque comenzó a morir mucha gente. Y nos cuenta la Biblia en 2 de Samuel que murieron 70.000 personas. Hoy nosotros nos estamos alarmando por la cantidad de muertos que hay todavía, pero no llegaron a este número. Hoy imagínate que en una sola nación murieron en 2 días, en 3 días, 70.000 personas. 70.000 personas. 70.000 familias en duelo, con todo el dolor que esto significaba. Y David dice que en un momento dijo, Dios, yo quiero que esto pare, y sus ojos espirituales se abrieron y él vio como ese ángel de la muerte estaba por llegar a Jerusalén. Él dijo, Dios, dame una estrategia para que esto pare. Y Dios le dio una estrategia. Dios usó al mismo profeta y le dijo, mirá, levantá en aquella colina, levantá un altar de incienso, un altar de adoración, y voy a detenerme. Y fue tremendo. Mirá lo que dice 2 de Samuel 24-25. Dice, allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Entonces
en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé en el momento en que estás mirando esto, pero yo sé que como nos constituimos vos y yo, nos constituimos de iglesia, ¿qué te parece si hacemos un altar de oración a Dios? Un altar de adoración a Dios. Un altar de comunión con Dios. Y le decimos, Señor, yo quiero orar. Yo quiero que se detenga este tiempo de plaga. Yo quiero que se detenga este tiempo de crisis. Yo quiero que se detenga esto que está pasando en mi casa. Probablemente mucho de lo que me está sucediendo termina siendo las consecuencias de lo que no hice bien. Pero yo sé de que vos sos un Dios misericordioso. Que vos sos un Dios que escuchás a tus hijos, a tus hijas. Que vos mirás la aflicción. Yo sé que vos sos ese Dios que vas a perdonarme. Y yo sé que vos vas a escucharme. Y yo te invito a que nos unamos en oración. A que nos unamos vos y yo en oración a este Dios para que Él nos abra los ojos espirituales. Para que levante nuestra mirada. Para que levante nuestras fuerzas. Y para que ese milagro que parece imposible comience a ocurrir. ¿Te animás? Ahí donde estás, yo te voy a animar a que oremos juntos. Así que si estás con tu familia, si estás con tus seres queridos, si estás solo, no importa cómo estés, vamos a orar juntos. Ahí donde estamos. Dios, en este momento me uno con mis hermanos, con mis hermanas, en la ley del acuerdo. Yo me uno, Señor. Y nos unimos juntos para clamarte a ti. Primero te clamamos para que perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas, perdones todo lo que hemos hecho que a vos realmente te ofendió, Dios. Por eso te pedimos perdón. Venimos delante tuyo a pedirte perdón. Y Señor, también te pedimos que abras nuestros ojos espirituales y que podamos ver que en este momento vos no nos estás dejando solo. Aunque estamos pasando aflicciones, aunque estamos pasando dolores, aunque algunos de nosotros estamos pasando enfermedades, algunos de nosotros estamos pasando probablemente dificultades que nos están angustiando. Pero cada uno de nosotros se une en oración y nos unimos en la ley del acuerdo espiritualmente con todos los que están orando ahora, con las iglesias que también están orándote a ti en este tiempo, Señor. Como iglesia de Cristo nos unimos primero para pedirte perdón, pero también para pedirte que se abran nuestros ojos y que podamos ver esa nube de tu ejército del cielo que nos está rodeando y que nos está diciendo que vos estás en control, que vos estás controlando la situación, que vos vas a hacer algo milagroso en nosotros. Por eso nuestra esperanza hoy se renueva. Por eso hoy comenzamos a renovar nuestra fe. Gracias, Dios, porque estás obrando un milagro. Gracias, Dios, porque estás haciendo sanidades aún a través de este medio. Gracias, Dios, porque vos estás alcanzando y estás tocando nuestras vidas. Gracias, Dios. Señor, cubrimos a nuestras familias, cubrimos a nuestros niños, cubrimos a nuestros adultos mayores, cubrimos a nuestros jóvenes, cubrimos a nuestros matrimonios. Señor, los ponemos en tus manos y sabemos que tu ejército de los cielos los está rodeando. Señor, gracias porque estás actuando en medio de la dificultad, en medio del dolor estás actuando. En tu nombre nos ponemos bajo tu autoridad, en tu nombre, Jesús.